Bendiciones, miren, ay, es algo que me impactó mucho esto. Yo no lo conocía, pero hoy vamos a hablar de sinceridad y de hipocresía. Vamos a empezar con la hipocresía. La hipocresía es fingir, es lo que significa hipócrita. Fingir, ponerte una máscara. Y muchos, yo creo, ¿no? Muchos cristianos somos muy hipócritas, ¿no? En la iglesia somos unos santos, no peleamos con nuestras esposas, ay, sí, lloramos, lloran, y alaba, ya están, y brincando, y cantando y todo. Y después, en nuestras casas, pues regañando a las personas, peleando con las mujeres, con tu esposa, con tu esposo, con los niños, con tu madre. ¿Y tú qué te metes? ¿Y tú qué haces? Y, ay, eres una vieja, y etc. Eso es ser una hipocresía, ¿no? Ser hipócrita. Y hay testimonios de personas cristianas que dicen, yo era maestra o era dirigía la alabanza o esto, y no me aprendía ni canciones ni versículos, pero yo sí decía, apréndetelos. Y eso es una hipocresía, es ponerse una máscara de yo sí lo sé, yo ya lo hice, pero no lo hice. Y nos vamos a la parábola del padre que le dice a su hijo, ve a la viña a trabajar, y le dice a su hijo, sí, sí voy, pero no fue. Eso es hipocresía. Es decir, sí, padre, sí, sí voy, pero al final no quiero ir, no quiero trabajar. Y por el contrario, le dice a su hijo, al otro hijo, ve a la viña, trabaja, y él dijo, no, no voy, pero fue. Él fue sincero, no quiero, pero después dijo, bueno, voy a ir, porque a lo mejor mi papá me necesita, vamos a honrar a mi padre. Y es una forma de honrar a tu padre, obedecer, ¿no? Una cosa es ser sincero, no quiero, y otra cosa es, bueno, tengo que ir, voy a obedecer, voy a amar a mi padre, me necesita. En cambio el otro se disfrazó de su sí, se puso su máscara de sí, padre, yo ahorita voy, yo te amo, sí, padre, vamos a trabajar, y luego no hizo nada. Esa es la hipocresía. Y lo que a mí más me impactó es que sincero o sincera viene en Corintios se hacían vasijas muy bonitas de barro, pero el que era muy bueno y era honesto, sacaba la pieza de barro que pedían, y si veía que había grietas, la destrozaba y volvía a hacer otra. Pero los que no eran honestos hacían la pieza de barro, tenía grietas, y le ponía cera. Entonces, obviamente, pues muchos de los honestos fueron como atacados porque pues no eran honestos, ¿no? O sea, todo el mundo decía, no, es que nada más nos venden cosas con cera, y obviamente pues con el calor, pues esa cera se derretía y quedaba ¿cómo se llama? La grieta al descubierto, y se rompía, no duraba. Entonces, algunos de esos artesanos honestos ponían un letrero que decía sincera, que aquí se hacían las cosas y no se ponían cera para cubrir lo que estaba mal. Y eso, hermanos, se refiere cuando nosotros queremos cubrir nuestros pecados, cubrir el pecado completamente. Y tú dirás, yo no trato de cubrir mis pecados, sí. Cuando tú estás hablando con otros, tú estás casado y hablas con otras señoras, otras hermanas, y empiezas a hablar de cosas que no debes de hablar, y tu esposa no lo sabe, pero tú tratas de encubrirlo. Dios, como les dije anteriormente, Dios lo va a sacar a la luz y te va a humillar. Y es mejor que tú te humilles, es mejor que tú le digas, Señor, pequé, perdóname, ayúdame. Dice que el que confiesa su pecado, Dios lo ayuda, lo lava, lo perdona. Hay consecuencias, sí, pero Dios sí puede
decir, bueno, por amor, por ejemplo, por amor a tu hija, por amor a mi hija, perdón, no voy a hacer que salga a la luz este pecado, pero ya salió a la luz porque tú ya lo diste, tú ya le dijiste, Señor, perdóname. O robaste en tu trabajo, robaste en tu trabajo y, y tú le dices, Señor, perdóname, robé. Va a haber una consecuencia, sí, pero ya no te va a humillar el Señor. En cambio, si tú no lo dices, si tú tratas de tapar esa grieta, ese pecado con cera, se va a derretir esa cera y entonces va a venir la humillación y ¡pum! Se va a quebrar tu reputación o tu nombre o tu lo que quieras. Y entonces va a dolerte más, porque realmente van a conocerte. Es mejor que tú te des a conocer quién realmente eres y no por otras cosas, otras personas se enteren quién eres realmente. Yo me acuerdo de un testimonio que dio una hija de un pastor llamada Jennifer, que decían que era muy buena, que era hija de pastora, su reputación, pero salía a fiestas y bailaba y tomaba, y sus padres no lo sabían, hasta que un día ya no pudo más, porque como les dije, ella trató de cubrir con cera sus defectos, sus grietas, y cuando esa cera se derretía, quedaba al descubierto esa grieta, ese pecado, y entonces, ¡pum!, se rompía o ya no servía el cántaro. Entonces, ella un día dijo, era tanta el fervor del Santo Espíritu que le redarguía su espíritu a que dijera la verdad, que ella no aguantó y dijo la verdad a sus padres y a la iglesia. Y fue muy humillante para ella, fue muy vergonzoso decirle, sí, yo, hija del pastor y todo, pero salgo, me divierto, tomo, me beso con muchachos, gracias a Dios no pasa más. Pero realmente ella descubrió su condición. Ella dejó de tapar esa grieta con cera para que Dios, el artesano, rompiera esa vasija y le hiciera de nuevo, sin ninguna mancha, sin ningún pecado. Entonces, seamos sinceras, hermanos, sinceros. No trates de cubrir tu pecado con cera. No trates de cubrir el pecado con otra cosa. Porque no va a resultar. Dios se conoce todo. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.